Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo cómo hacer una extracción de color en 3 etapas. Lo que significa es que se va a retirar de 2 a 3 tonos. Se va a trabajar de puntas, medios y a lo último el crecimiento. El procedimiento lo voy a hacer sobre un cabello muy pero muy fino y aparte con cuero cabelludo sensible. Antes que nada, el cabello tiene en las puntas aceite de coco de un día para otro, o sea que dejó el cabello solo en las puntas una noche anterior. Y en el crecimiento también cuenta con aceite de coco de un día anterior. Esto nos ayuda a hacer una barrera protectora entre el cabello y el decolorante. Al hacer esta técnica el procedimiento es un poco más tardado, pero hace que el cabello no sufra demasiado ante estos cambios de color. Ya en el resto del cabello, en los medios, no tiene nada de producto, no tiene aceite ni nada, está completamente limpio. Por cierto, su cabello está teñido de negro en lo que es la zona de las puntas. En el resto del cabello, en la zona de los medios, tiene el tono 8.6, al igual que en las puntas, solo que en las puntas no agarró el color por tener un tinte previo en color negro. Y ya por último, tiene medio centímetro de crecimiento de cabello virgen. Para hacer la mezcla voy a preparar una cucharada de polvo de colorante azul por 2 cucharadas de peróxido de 20 volúmenes. Esta mezcla solamente la voy a aplicar en las puntas y la voy a dejar reposar por 20 minutos. O sea que solamente voy a aplicar el decolorante en la zona donde tiene el color negro. No voy a pasar de esa área. Hay que procurar tomar mechas muy delgadas para que el producto penetre mucho mejor en cada hebra del cabello. Aparte nos ayuda a que el tono quede lo más parejo posible. Y también nos ayuda a que el proceso sea mucho más rápido. Y lo mejor de todo, también nos sirve para no generar parches, para que no quede el cabello manchado. Sé que muchos estilistas no aprueban el aceite de coco sobre el cabello, ya que esto hace que el proceso sea un poco más tardado. Y aparte dicen que no aporta ningún beneficio sobre el cabello. En lo personal, a mí sí me gusta usarlo, sobre todo en extracciones de color extremas o decoloraciones de color extremas, ya que eso evita a que se dañe demasiado el cabello, especialmente cuando se trata de un cabello tan fino como este. En esta ocasión voy a dejar que trabaje el producto solo, sin colocar papel aluminio, ya que como saben el papel aluminio genera calor y acelera el proceso, pero también ocasiona a que se dañe un poco más el cabello. Así que voy a dejar que repose el decolorante sobre el cabello así libremente. No se les olvide verificar cada 5 o cada 3 minutos la resistencia del cabello, ya que no queremos que se haga chicloso ni mucho menos de que se troce. Ya pasando los 20 minutos hago una segunda mezcla, pero en esta ocasión voy a agregar una cucharada de polvo de colorante azul por 2 cucharadas de peróxido de 10 volúmenes. Esta preparación la aplico en el resto del cabello respetando 1 centímetro de crecimiento. No voy a tocar para nada el crecimiento. Recuerda que hay que tomar mechones muy delgados de medio centímetro a 1 centímetro. Esto es para que la hebra del cabello quede impregnada del decolorante. Y aparte también nos ayuda a que el cabello no quede parchoso. Ya que terminé de aplicar el producto sobre todo el cabello, hago otra preparación de 1 cucharada de polvo de colorante azul por 2 cucharadas de peróxido de 10 volúmenes, más aparte media ampolleta de pH. La ampolleta de pH nos sirve para no irritar el cuero cabelludo, o sea que es especial para personas que tienen cuero cabelludo sensible. También nos ayuda a que no dé tanta picor, tanta comezón, tanto ardor en el cuero cabelludo. Esta preparación la aplico en todo el crecimiento sin dejar reposar la aplicación anterior. O sea que en cuanto terminé de aplicar el decolorante en el cabello, me fui directamente al crecimiento para aplicar la preparación del decolorante. Una vez de que termine de aplicar el decolorante en el crecimiento, no voy a dejar tiempo de pose, ya que solamente voy a procurar que se empareje el color con el resto del cabello. Claro, siempre procurando checar la resistencia para que no se troce. Una vez que quedó el color del cabello parejo, simplemente enjuago con agua y champú.
Como pueden ver, el cabello quedó a una altura entre 5 y 6. Y para aplicar el color final, tenemos que secar el cabello totalmente a una temperatura entre media y fría. No vayas a usar la secadora a una temperatura caliente. Como ella quiere un rojo intenso, un rojo vibrante, le voy a aplicar un tinte fantasía. Es un rojo bastante intenso, este es de la marca Manic Panic. Simplemente lo voy a vaciar en el CIO sin agregar acondicionador, ni mascarilla, ni ningún otro producto. Este tinte se va a aplicar directo sobre el cabello. Esto es para que el color quede bastante intenso. Y aparte también al aplicar este tipo de tintes ayuda a que el cabello se acondicione sin maltratarlo. Pero antes de aplicar el tinte hay que colocar un poco de vaselina en toda la línea facial, o sea que en todo el contorno del cabello. Esto nos va a ayudar a no manchar la piel. Ahora sí voy a pasar a aplicar el tinte de atrás hacia adelante y desde el crecimiento hasta las puntas. Este tipo de tintes, por ser veganos y no contener peróxido, no dañan el cabello. Ya que terminé de aplicar el tinte, voy a masajear el cabello ligeramente. Esto es para generar espuma y activar mucho mejor el color. Ahora sí, simplemente lo dejo reposar por 2 horas. Le coloco una gorra de proceso para generar calor. Enjuago con suficiente agua fría, champú. Pero el champú tiene que ser ligero, nada de sulfato ni parabeno, que no sea nada pesado. Y listo, así es como queda el cabello húmedo. Ahora simplemente lo voy a secar ligeramente con la secadora a una temperatura entre fría y tibia. Y este es el resultado final, así es como se ve el cabello seco. El cabello no perdió para nada su forma natural. Y como pudieron ver en el video, para aplicar un tinte rojo no es necesario llegar a una decoloración extrema. O sea que no es necesario llegar a una altura entre 8, 9 o 10. Ya que si llegamos a una de esas alturas, el color que aplicamos encima, en este caso en rojo, va a hacer que se deslave mucho más rápido. Y aparte va a hacer que el color no sea tan potente, no sea tan intenso. Así que con una simple extracción de color es suficiente. Y el peróxido de 10 volúmenes no solamente sirve para oscurecer el cabello o para depositar color, sino combinado con el polvo de colorante puede aclarar de 1 a 3 tonos. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta, compartir este video. Y recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.